contenidos blandos, ¿verdad? Bastante común. Dentro de lo que deben saber es identificar cuál es la microbiota de piel. ¿Cuál es la microbiota de la piel? ¿Qué organismos encontramos en la piel? Hay. Aquí ustedes quieren escuchar a Jaime. Aureus, ¿qué más? Ya. Sí. Sí, entonces fíjense que la microbiota de la piel va a ser variada. De hecho, es el primer contacto que tenemos con los microorganismos externos. ¿Ya? Así que tenemos que diferenciar la microbiota que está normalmente ahí con los principales patógenos que pueden producir infecciones en la piel. Y a veces esa misma microbiota es la que produce la infección. Entonces hay que tener mucho ojito ahí. Hay que saber que para hacer un estudio microbiológico de una infección de piel no es tan fácil como llevar el esputo o tan fácil como hisopar la secreción faríngea. Tenemos que entender que este lugar es una zona de esquina de microbiota, entonces un cultivo generalmente no va a ser tan específico como me gustaría. Hay ciertas técnicas para tomar una muestra adecuada para hacer un examen bacteriológico. ¿Okay? Entonces, la piel, antiguamente el órgano más grande del mundo ya le gana a otro. ¿Alguien sabe cuál es el órgano más grande del mundo? El endotelio vascular. ¿Ya? Pero antes era el órgano más grande del mundo, con todos sus derivados que forman el sistema tegumentario, cuya función principal dentro de las vallas que tiene es ser barrera primaria contra los factores externos, ya sea bacterias, virus, hongos, parásitos, químicos, temperaturas diferentes. Entonces, la piel cumple una función protectora de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos protege del medio externo. Dentro de las capas de la piel, que esto es algo que ya se lo saben, podemos identificar las tres capas principales. La capa epitelial, ¿no?, que es la más externa, que es la epidermis, de tipo plano estratificado. Tenemos la capa media o intermedia debajo de la epidermis, que es predominantemente tejido conectivo, ya sea tipo reticular o tipo papilar. Después tenemos más profundamente a tejido adiposo, ahí encontramos la hipodermis, un tejido celular subcutáneo. Por debajo de la epidermis podríamos llegar a encontrar tejido muscular, por debajo del tejido muscular podemos llegar a encontrar tejido óseo, ¿no? Entonces tienen que establecerse bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir una infección que afecta solamente a la capa epidérmica a decir que afecta hasta la hipodermis o peor hasta el tejido muscular, ¿ya? Dependiendo de la gravedad de la lesión y la profundidad de la infección. Lo más grave es que llegue al tejido muscular, al tejido óseo. Sí que puede haber infecciones del tejido óseo. Entonces, hay un montón de cuadros clínicos asociados a infecciones de la piel. Y fíjense que se va a diferenciar dependiendo a la capa que afecta. Por ejemplo, la más superficial, la más leve, el impétigo, ya que es unas lesiones tipo costrosas, que puede ser dada por el audio o por el piógenes, pero que solo afectan o abrazan a la capa más externa, a la epidermis. Tenemos otro cuadro, por ejemplo, de la foliculitis, que solo afecta a nivel de los folículos y eso tiene afectación dérmica. Las erisipelas, que también tienen predominancia de afección dérmica. La celulitis, que sería más profundo, que afecta desde la dermis hasta la hipodermis. Y la más peligrosa es la fascitis necrotizante, ¿no?, que afecta a la fascia muscular, inclusive al músculo, y produce una necrosis muy grave. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber, y eso lo saben ustedes por teoría, qué patología se asocia a qué microorganismo. Roberto, ¿qué patología o qué microorganismo se asocia a la producción de erisipela? El piógeno. ¿Ya? ¿Quién es el productor de impétigo Natalie? Bacteria productora de impétigo. Me acaban de pasar los años. El Staphylococcus aureus, principalmente, que produce un impétigo no polloso, y el Piógenes, que produce un impétigo polloso, ¿verdad? Esos dos. Miguel, bacteria productora de abscesos o porúnculos. ¿Staphylococcus aureus? El aureus, principalmente el aureus. Ignacio,
bacteria productora de infecciones en pacientes quemados. Pseudomonas aeruginosa. Natalia, bacteria productora de gangrena. Clostridium perfringens. Serotipo A. ¿Ya? Álvaro, bacteria productora de lesiones cutáneas debido al sarampión. El virus del sarampión. ¿Ok? ¿Perdón? También es otro nombrecito, pero es más como un virus del sarampión. Bacteria productora de foliculitis. ¿Le doy un nombrecito? Miguel Ángel. ¿Dónde está? Laureus. Y otro fácil, bacteria productora de síndrome de la piel escaldada. Laureus. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este esquemita, ¿quién es la bacteria que más tiende a producir infecciones a nivel cutáneo? El Aureus. Ya, de hecho, por eso nos hacemos una herida, una cortadura o algo, una lesión en la piel. Y como la del Aureus es microbiota directamente ingresa y produce la infección. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Tomen en cuenta también esto, que en pacientes quemados, ¿ya? Hay mucho peligro de las infecciones por pseudomonas porque producen una gangrena, pero no la gangrena parecida a la Clostridium perfringens, una gangrenoso, es característico de la pseudomonas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la infección cutánea? De la localización. Si es muy severa, va a afectar a las capas más profundas. Y si es muy leve, solo va a afectar a las capas superficiales. ¿Ok? Los signos y síntomas con los que viene el paciente, es decir, cuando ustedes están en consulta y viene su paciente y le refiere una infección de piel, generalmente va a hablar o va a referir el hallazgo clínico del eritema. ¿Qué es eritema? Enrojecimiento. Es un enrojecimiento cutáneo, ya la piel está roja. Va a referir dolor, va a referir un calor de esa área y un dolor a la palpación, ¿ya? Es decir, yo tengo aquí una lesión que está roja, me toco y me duele y está caliente. Sí, esos son los hallazgos principales de una infección cutánea, ¿sí? Es como se manifiesta. Puede ser incluso más grave, puede ser que tenga lesiones tipo pustulosas, es decir, que esté con pus, que esté con úlceras, que esté necrosándose el tejido, que ahorita vamos a tocar eso, ¿no? Pero la clínica más común de ver una infección de piel es esta característica, asociada a los signos de la inflamación, ¿ya? No se puede saber, o no se puede no saber, digo, los 4 signos cardinales de la inflamación, o la tetrada de Celso, como se dice, ¿no? Dolor, calor, tumefacción, pérdida de la función y rubor, ¿no? Pero de los más característicos, dolor, calor, tumefacción y rubor, ¿ya? Dolor, esa lesión duele, es caliente porque hay una vasodilatación y un proceso inflamatorio. Es tumefacta porque por el proceso inflamatorio, por la extravasación del líquido, se ve hinchado. Y rubor porque es enrojecida o eritematosa, ¿no? Y en muchos casos esa zona pierde la función temporalmente mientras está establecido el cuadro inflamatorio. ¿Ok? Hay algunos cuadros clínicos bastante sugestivos de una infección específica. Por ejemplo, la erisipela. ¿Quién producía la erisipela? El Piógenes. Se caracteriza principalmente por una lesión elevada. Y ahí esto van a diferenciar mucho. Cuando ustedes tienen una lesión, tienen que describir qué tipo de lesión es. La lesión es plana, la lesión es elevada, ¿ya? En el caso de la erisipela, la lesión es una lesión elevada con respecto al borde sano, ¿ya? Y hay una clara delimitación de lo que está infectado y de lo que no, ¿sí? Eso es característico de la erisipela. Hay un borde bien delimitado con una elevación del área infectada y obviamente sigue todos los signos de la inflamación, tiene dolor al paciente cuando tocamos, hay una zona bastante caliente, está hinchada y es roja intensa, ¿sí? ¿Perdón? Claro, y es roja brillante, ¿sí? ¿Ok? La erisipela, que es característico del Piógenes, pero a nivel cutáneo, quiero que me entiendan esto. El Piógenes, ¿qué cuadro produce normalmente? Faringitis. Si yo les digo, ¿cuál es la vía de transmisión de la erisipela? Cutánea. ¿Cuál es la respuesta? Aérea. ¿Quién me dice aérea? Se va. No es aérea. ¿De qué estamos hablando? ¿De piel?
Estamos hablando de pulmón. Yo te dije. Estamos hablando de vía cutánea. Yo te dije ¿sí? cutánea. La vía de transmisión es cutánea No, para la cero, erisipela. cero. Para la erisipela. Probablemente después del Biógenes, perdón, por vía aérea No, produce todo lo que eso es sabemos. lo fácil que produce. La faringitis, puede producir glomerulonefritis si se disemina, o puede producir fiebre reumática en algunos casos, etc. ¿Ok? Es importante que diferencien esto. La erisipela es de carácter cutáneo, no es aéreo. Quería ver cómo. Ahora, la erisipela generalmente se aparece o tiene clínica en dos zonas muy específicas: a nivel de los miembros inferiores o a nivel facial. ¿Sí? Puede haber una erisipela a nivel facial o a nivel de miembro inferior. Son dos zonas muy frecuentes de hallazgo de erisipela. ¿Ok? Entonces, no hay dónde confundirse. El diagnóstico acá es netamente clínico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El paciente viene, refiere que hace unas 24 horas empezó con una molestia en la pierna y vio cómo se le empezó a hinchar y está de esta forma, le duele, está hinchado, está caliente la zona, está muy delimitada. Entonces esos son signos clínicos que uno fácilmente puede pensar en una erisipela, ¿ya? Pero es netamente clínico. No requiero yo un cultivo, no requiero algún estudio microbiológico extra para poder tener la idea de que esto es una erisipela, ya porque la erisipela se presenta de esta manera. Ahora, otro cuadro también característico, estamos hablando primeramente de cuadros característicos de la piel, tenemos a las foliculitis, ¿ya? ¿A qué les recuerda estas lesiones de acá? Voy a poner un poquito. Estas lesiones de acá, ¿qué les recuerdan? Acné. Son como los parecidos a los granitos, ¿no? Que uno tiene durante el acné. Básicamente es porque los conductos del folículo piloso se obstruyen y se inflaman. Se obstruye, se atrapa sebo, ese sebo se llena de bacterias y prolifera y produce un cuadro inflamatorio del folículo. Ya por eso se llama foliculitis, ¿sí? Porque es un cuadro inflamatorio a nivel del folículo piloso. Características de la foliculitis son pústulas pequeñas. Ya a estas lesiones que tienen contenido purulento se les denomina pústulas, ¿ok? Entonces son lesiones pustulosas con un área eritematosa. Fíjense que esta lesión es la pustulosa, pero todo lo de su alrededor está rojo, enrojecido, ¿se nota? Sí, ¿no? Entonces las foliculitis son pústulas acompañadas de un área o una base eritematosa en las que ellas están asentadas, ¿ok? Generalmente es cuadro característico de aureus. ¿Cuándo pasa esto? Un área común. Cuando el varón se está afeitando, se hace microcortes y se infecta. Foliculitis. Generalmente ocurre en esas situaciones. No es la única, por cierto, ¿no? Ahora, esta otra lesión impétigo es igual otra lesión de piel o otra infección de piel característica. Si nosotros vemos un cuadro de esto, sabemos de quién estamos hablando. Si hablamos de este cuadro, sabemos que es el Biógenes, sabemos que es la erisipela. Si vemos un cuadro similar a esto, sabemos que es una foliculitis por un aureus, probablemente. Y si vemos esto, también sabemos cuál es el agente productor. ¿Cuál es el agente? Aureus. ¿Ya? También puede ser el Biógenes, pero lo vamos a ver en qué caso. ¿Ya? Generalmente el impétigo que produce el aureus es unas lesiones costrosas. ¿Saben cómo es una costra, no? Son lesiones elevadas pero secadas. Es como si se hubiera secado algo encima ahí. Cuando es ampolloso, no, se ven las ampollas, ¿sí? Pero cuando esas ampollas sufren una erosión, forman estas costras, ¿ya? Y estas costras tenían líquido purulento y ese líquido purulento se seca. Por eso se ve como costras amarillentas, le dicen también otro nombre, costras melicéricas, le dicen, ¿ok? Y es característico la distribución periorificial, más que todo en los niños, ¿ya? En niños hasta 14 años nos decía esa guía si la leyeron, la guía de lesiones de piel, de tejidos blandos. ¿Perdón? El impétigo no ampolloso y de carácter periorificial es muy frecuente en niños, ¿sí? En un adulto es raro ver un impétigo periorificial porque no se presenta de esa forma, ¿ok? Pero si estamos viendo un niño, tenemos que tener en cuenta esos datos clínicos. Es un niño, ¿ya? O una niña. Tiene lesiones costrosas, amarillentas alrededor de la boca, alrededor de las fosas nasales. Es una guía clara de que es un impétigo, ¿sí? Y el agente productor del impétigo es el aureus, ¿ok?
Pero, ¿qué pasa si hay la misma característica, lesiones tipo costrosas, meliséricas, con algunas que otras pústulas y ampollas a nivel de la extremidad superior acá, o tal vez acá en el tronco o en la pierna? O es un impétigo. El impétigo también se puede presentar en otras regiones, pero ahí estaremos hablando de la otra clase de impétigo. Hay dos tipos de impétigo, ¿ya? Tenemos el impétigo, el clásico, que es el no ampolloso, ¿ya? Sabemos que este no ampolloso es por el aureus, sabemos que es frecuente entre niños de 5 a 14 años, ¿ya? Y sabemos que se presenta solamente con costras meliséricas. Ok, pero ¿cuál es la característica del otro impétigo? Ahí es periorificial. Periorificial. Acá tengo el otro impétigo, que es de carácter ampolloso, ¿ya? Este no es por el aureus, generalmente es por el diógenes. Va a producir costras meliséricas, va a producir pústulas, ¿ya? No es periorificial, es de distribución un poco, no hay una zona específica donde aparezca, ¿ya? Pero puede ser en cualquier zona, puede ser a nivel de la extremidad superior, puede ser a nivel del tronco, puede ser a nivel de las extremidades inferiores. Entonces la distribución es variada, pero ambos consideramos que es un impétigo, ¿ya? Pero el impétigo más fácil de reconocer es el impétigo característico de los niños. El tratamiento de ambos tipos de impétigo, ¿creen que es el mismo? ¿Por qué? Porque Claro. Si nosotros sospechamos una infección por aureus, el tratamiento nunca va a ser un antibiótico leve, una penicilina, porque los aureus actuales son resistentes, ¿ya? Antiguamente capaces. Ahora, esto sí es una pregunta de examen, práctica, en teoría, en todo lado. ¿Cuál es la diferencia principal clínica, no estamos hablando de laboratorio, de una celulitis y una disquera? los bordes. Característicamente los bordes. ¿Pero qué es la diferencia de los bordes? El uno, ¿cuál es delimitado? ¿Y cuál no es delimitado? Ya, le voy a agregar algo más. La placa de la celulitis no es elevada. ¿Sí? La lesión no es elevada. La lesión de la erisipela es elevada. Si ustedes agarran el miembro y lo ven de la periferia, la erisipela es elevada, hinchada. En cambio, la celulitis pareciera que estuviera por dentro. ¿Sí? No hay elevación de la lesión. No tiene bordes delimitados, son bordes mal delimitados, ¿ya? Pero sí duele, sí está inflamado, sí hay calor, sí está rojo. Toda la característica de inflamación la tiene, solo que la gran diferencia de celulitis y erisipela es que la celulitis no presenta bordes delimitados. Ustedes no pueden ver qué zona está infectada y qué zona no. Son bordes difusos. En cambio acá, tranquilamente yo puedo delimitar que esta es la zona afectada y esta es la zona sana. Eso es de la erisipela. Y obviamente el agente etiológico es un poco variable. En el caso de la celulitis, ya puede estar el estreptococo piógenes, puede estar el aureus, que es más común que sea el aureus que produzca celulitis, o incluso pueden ser otro tipo de bacterias del área. Por ejemplo, pueden ser bacterias, pueden ser bacterias de tipo Nairobia, ¿okay? No específicamente los Clostridium, ¿ya? Pueden ser los enterococos, pueden ser los bacterioides, los prebotelas, los fusobacterium, que también se metan por ahí y produzcan un cuadro de celulitis, ¿sí? Pero la diferencia principal de celulitis, ¿cuál es, Roberto? ¿De celulitis? ¿El Staphylococcus aureus? Estaba firmando ahora. Darwin, ¿cuál es la diferencia principal de celulitis y erisipela? ¿Me escucharon ahí? En la celulitis no hay bordes delimitados, no se ve dónde inicia y dónde empieza la infección, ¿ya? En la erisipela sí. Y obviamente el agente etiológico es variable. Y la zona afectada es variada. La celulitis
foliculitis afecta dermis y hipodermis, y la erisipela es principalmente la capa de superficial, por eso se eleva. ¿Okay? Acá tenemos otro cuadro característico, ¿ya? Los abscesos. ¿Quién producía los abscesos? Los abscesos son principalmente por el audio, ¿ya? ¿Cuál es la característica de los abscesos? Depende un poco, ¿sí? Podemos tener abscesos de tipo cerrado, y los abscesos de tipo cerrado, ¿por qué se caracterizan? Por aparte del dolor intenso, las lesiones elevadas, ¿ya? La piel es así, en un absceso. La están viendo de lateral. Esta es la piel, pero en un absceso es una lesión elevada, pero no como un granito, es mucho más grande y mucho más indurada, ¿ya? A eso se le conoce como un nódulo, ¿sí? Hay una elevación tipo nodosa, pero no es dura, ¿ya? Es blanda, que tiene contenido purulento. Si esto ustedes lo abren, es contenido netamente purulento, es lleno de pus, ya, pero este absceso está cerrado. En algunos casos los abscesos se llegan a supurar o abren, es decir, es cuando rompen la pared externa de la piel y logra el contenido purulento salirse al exterior, ¿sí? En ambos casos se conoce como absceso. ¿Cuál sería la diferencia entre un absceso y una foliculitis? A los abscesos también les llaman forúnculos, por si acaso. ¿Cuál sería la diferencia entre una forunculosis y una foliculitis? Ambos elevan la piel. En la foliculitis hay pústulas elevadas y en el absceso hay nódulos elevados. ¿Pero cuál es la diferencia? Ambos tienen secreción purulenta. Las pústulas tienen secreción purulenta. El absceso es eso. El tamaño de la lesión, ¿sí? Las foliculitis son pequeñas lesiones pustulosas. Foliculitis, abscesos. ¿Ya? El tamaño me guía. Ambos tienen pus, ambos son dolorosos, ambos están hinchados, ambos tienen toda la zona eritematosa, ¿sí? Pero la gran diferencia es que uno diferencia del otro en el tamaño. Las foliculitis generalmente son pequeñas vesículas elevadas llenas de pus o pústulas, eso se reconoce como pústulas, y son visibles. En cambio, los abscesos son acumulaciones de pus un poco más internas, en la capa más interna de la piel, que llega a elevarse de mayor tamaño. Ya eso lo vamos a hacer como nódulo. Ahora, fíjense en este lugar, hay una infección. La infección no es quemadura, no se llama quemadura, sino me está diciendo que es una infección cutánea a raíz de un paciente quemado. Este paciente sufrió una quemadura probablemente de segundo grado y esta lesión se le infectó, ¿sí? Fíjense que hay bordes de tipo negruzco, grisáceos, está una úlcera y con costras tipo medicérica o purulentas, ¿ya? Y esto es una característica, y si aparte se acompaña del mal olor, ¿ya? Es característica de una infección en pseudomonas, ¿sí? Las pseudomonas producen un ectima gangrenoso. Este tipo de piel se empieza, por así decirlo, a necrosarse, pero no tan grave como una gangrena gaseosa, pero se empieza a ver unas lesiones ulcerosas. ¿Cuál es una úlcera? Que ahorita vamos a ver esa parte. Estas son elevaciones. Una úlcera es cuando la piel es así, ¿ya? Se pierde un pedazo o la parte más superficial de la piel, es decir, las lesiones así, excavadas. Eso es una úlcera, ¿sí? Aquí se ve una úlcera bastante grande. Ahora, característico más que todo en niños por infección del aureus, el síndrome de la piel escaldada, ¿ya? ¿Cuál es el factor principal para que se produzca la piel escaldada? La toxina exfoliativa, ¿sí? Un aureus con presencia de toxina exfoliativa y una infección cutánea en el niño va a producir un síndrome de la piel escaldada. Aquí ocurre un proceso inflamatorio muy severo, tanto así, me hubiera gustado mostrar un video, que ustedes agarran la piel de ese niño, agarran un pequeño, ¿cómo se le baja la lengua? ¿Ya? Agarran, lo ponen así sobre la piel y lo levantan y la piel se va con ustedes, ¿sí? Es decir, hay un desprendimiento abrasivo de la piel. A eso se conoce como el signo de Mikulski positivo, entonces que lo quieren ver en su casa, ¿no? Agarran, colocan ligera presión y al momento de elevar se va la piel con el bajalengua, ¿sí? Esa piel literalmente está desprendida. Por eso se llama síndrome de la piel escaldada, y la toxina exfoliativa abraza con las uniones de la piel y la piel se desprende. ¿Ok? ¿Me debo entender? Eso es característico del aureus y generalmente en pacientes niños o neonatos o pediátricos, ¿no? Ahora, la gangrena
gaseosa, ¿quién lo produce? Clostridium perfringens serotina. ¿Quién produce la gangrena gaseosa? ¿Cómo te llamas? Ah, Diego. ¿Quién produce la gangrena gaseosa? ¿Cuál? ¿El qué? Serotipo A. No se olviden de eso, porque el serotipo B, no produce la gangrena gaseosa. ¿Sí? La gangrena gaseosa está producida por el Clostridium A, toxina alfa, todo eso completito. Pero yo le hago una pregunta. ¿Un paciente con una infección gangrenosa directamente aparece así? No, hay un proceso inflamatorio. Y es lo interesante. En la gangrena gaseosa, aquí tengo la piel, aquí está la capa externa, la dermis, y aquí está la hipodermis, ¿ya? Y aquí pongamos un tejido muscular. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la gangrena gaseosa? La gangrena gaseosa, el principal factor de riesgo es una lesión cutánea por elementos contaminados. ¿Qué quiero decir? Digamos que fue, no sé, se cortó con algo contaminado, ¿ya? Lleno de tierra, y esa herida está ahí. O tal vez un futbolista, ¿ya? Va y se hace una lesión en la pierna, se corta la pierna y llena de tierra de todo el campo de fútbol, ¿sí? Generalmente, las esporas del Clostridium primero van migrando en este sentido y producen una leve inflamación que uno lo confunde con celulitis, ¿ya? Primero, antes de convertirse en una gangrena gaseosa, pasa por un proceso de celulitis, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza la celulitis? Lesión eritematosa, de bordes no elevados, de bordes no delimitados, difusos, ¿sí? Entonces primero empieza con una celulitis, ya un piodermo. Después empieza a afectar a capas más profundas hasta llegar al tejido muscular, y ahí empieza esta lesión ya no ser eritematosa, empieza a ser color marrón. ¿Ya? Primero es eritematosa, primero es rojo intenso, como el que conocemos. Después de que ha afectado a capas más profundas, se establece bien ahí y empieza a producir un área marrón, y ahí empieza la gangrena, ¿sí? Entonces primero tenemos que tener mucho cuidado en pacientes, más que todo de riesgo, pacientes diabéticos, pacientes que tengan algún estado de inmunosupresión, y aparte que tengan un antecedente de que se hizo una lesión cutánea contaminada, hay que tener mucho cuidado con la gangrena gaseosa, ¿ok? Porque es muy factible. Primero puede empezar con una simple celulitis, ¿sí? Entonces uno puede decir celulitis aureus, pero podemos estar yendo mal, ya tenemos que estar muy atentos a eso. Claro, depende mucho. En esta etapa este tejido ya está totalmente necrótico. No hay chance de que le den oxígeno o nada. No. Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la gangrena gaseosa? Quirúrgico, desbridamiento del área afectada. Pero si todavía está en un cuadro inflamatorio, ¿ya? Se puede todavía instalar antibióticos sin necesidad de desbridamiento quirúrgico, ¿ya? O en algunos casos, como no se ve la respuesta, para anticiparse, se puede hacer una amputación de un área un poquito, no tan lejana, ¿no? Pero un poquito más lejana de la lesión, donde está sufriendo la gangrena, para evitar la diseminación. ¿Ok? Pero es característico la gangrena. ¿Ok? Ahora vamos a la parte. Depende. Utilizas En mi casa. Dame así. Tengo que preparar regalos de mamá. Vamos con esta Ahí parte. está bien. ¿Qué es la parte que le va a acompañar todos los años? Usted tiene que saber bien. Las lesiones de piel son las lesiones más indiferenciadas que se puede ver, porque se puede presentar de muchas formas una lesión de piel. Ahí es donde encontramos lesiones de primarias y lesiones secundarias. Uno solamente con mirar la lesión tiene que poder decir o ser capaz de decir qué tipo de lesión es, ¿ya? Así que vamos a ver primeramente las lesiones primarias. Se llaman primarias porque estas son las primeras que aparecen. Y después tenemos las secundarias. Se llaman secundarias porque estas derivan de una lesión primaria. Es decir, una lesión secundaria no aparece por sí sola. Primero hubo una lesión primaria, ¿ya? Entonces, lo primero que aparece es una lesión primaria. Hay varias formas de presentación de una lesión primaria. Sí, vamos a hablar de las más evidentes. Tenemos la mácula, ¿ya? Y esto es fácil. Es una lesión plana de no más de 0,5 centímetros,
que puede tener una coloración café, puede tener una coloración eritematosa, pero es una mácula, ¿sí? Una mancha es cuando el área de pigmentación es mucho más grande, ¿sí? Es dependiendo del tamaño. Mácula y mancha son lo mismo, son lesiones planas. La mácula es de 0,5 centímetros y la mancha es mayor a 0,5 centímetros, que pueden, en este caso de lesiones, pueden acompañarse de eritema. Toda esa es una lesión plana eritematosa. Podríamos decir que en la celulitis se aparece de alguna manera de una mancha eritematosa, ¿ya? Porque es una lesión grande, eritematosa, que no presenta bordes elevados, los bordes son planos. Se puede presentar pápulas, ¿ya? Las pápulas son lesiones de piel pequeñas, no más de 1 centímetro, que son elevaditas, ¿ya? Pero no tienen ningún contenido purulento, son netamente tejido cutáneo. Las pústulas son parecidas a las pápulas, pero estas tienen pus, contenido purulento. Hay una gran diferencia entre una pápula y una pústula. La pústula sí se va a observar el contenido purulento. Cuando las pápulas son de mucho más tamaño, ahí hablamos de nódulos, ¿ya? Que son lesiones más elevadas, sólidas, mayor a 1 centímetro. Y hablamos de tumor, que no está en esta, que son mucho más grandes de 1 centímetro, ¿ya? Varía mucho. Las ampollas, ¿por qué se caracterizan? Porque son lesiones con líquido transparente. Ahorita lo vamos a ver uno por uno, ¿ya? Y en las lesiones secundarias, ¿cuáles son las más características? Las costras. ¿Cuándo es una costra? Cuando una lesión pustulosa, una lesión más que todo pustulosa, revienta y se seca, ¿ya? O la caracha, ¿no? Cuando ustedes se hacen una lesión sanguínea y se seca. Eso es una costra, ¿sí? Entonces, las costras son desecaciones de las lesiones externas. Puede ser desecación de la sangre, de ese contenido purulento, de ese contenido de suero, y va a adquirir el color de lo que se haya secado. Si es un contenido sangriento que se secó, el color de la costra es sanguinoliento, serohemático. Si es purulento, va a ser amarillo, característico del impétigo, ¿no? Las escamas, no sé si han visto cuando la piel no está seca, no empieza como tipo a agrietarse, esas son escamas, ¿ya? Y si ustedes lo frotan, el signo de... Uy, no me acuerdo el nombrecito. ¿Ah? ¿Ya? Esas son escamas, no me acuerdo el nombrecito. Entonces se desprende con facilidad la piel, ¿ya? Las escaras son cuando hay tejido necrótico, ¿ya? Son formaciones de tejidos necróticos. Aquí ustedes ven, bueno, no lo ven que acá también, pero aquí yo tengo una lesión con un tejido negruzco. Eso es una escara. Hablamos de escaras cuando el tejido es necrótico. Liqueidificación, cuando son placas elevadas y duras, ¿ya? O son placas elevadas y son engrosadas y aumentan como que el tamaño de la piel o el grosor de la piel, ¿ya? Las fisuras son netamente pequeñas agrietaciones de la piel que puede sufrir. Las úlceras características son pérdidas de la capa externa de la piel. Puede ser una úlcera leve, puede ser una úlcera incluso más profunda. Dependiendo de las capas, hablamos de úlcera cuando hay una pérdida de la parte epidérmica, de la parte dérmica o incluso de la hipodérmica, ¿ya? Y puede ser una herida única o puede ser varias úlceras. Aquí vamos a ver algunas enfermedades que se presentan como úlceras. Por ejemplo, la primoinfección de una sífilis, ¿ya? Lo primero que presenta el paciente es una úlcera a nivel genital, ¿sí? Pero ¿cómo se reconoce la úlcera? Porque es una lesión excavada, ¿ya? Es como que se hubiera perdido un pedazo de piel, ¿ya? Y se ve bastante rutilante e inflamado. Ahora sí, veamos las más características para que me entiendan. La mácula es una lesión primaria, es un área plana, ya no hay elevación, no se puede sentir nada elevado, que puede cambiar de color. En este caso, el paciente tiene una mácula hiperpigmentada, ya es pigmento, pero puede ser una mácula eritematosa, tranquilamente. Puede ser una mácula hemorrágica, si es que se extravasó sangre por debajo, dependiendo. Tiene la tendencia de ser menor a 1 centímetro y cuando es más de eso se denomina mancha. En este paciente, ¿es una mancha o una mácula? Mancha, tenemos de mancha. Ya la mácula es pequeñísima, es 1 centímetro, también puede ser 1 centímetro en la piel. Eso es una mácula. Una pápula es una lesión elevada, ya no es plana como la mácula o la mancha, y es menor a 1 centímetro de diámetro. Es el estado inicial de la formación de una pústula. Antes de ser una pústula, primero es una papulita, son poco pequeñas elevaciones carnositas de la piel, ¿ya? Un nódulo es una elevación también de la piel más de 1 centímetro de tipo sólido, o puede ser medio sólido.
que involucra capas más profundas. Los nódulos son característicos de los abscesos, o se presentan antes de ser un absceso, se presenta en forma de nódulo, ¿ya? Una lesión más sólida, más grande que una pápula. Uy, los lipomas son muchos, son tumores, ¿ya? Los lipomas entran en lesiones de tipo tumor, porque son mucho más grandes que el nódulo, ¿ya? Son mayor, si mal no me acuerdo, son mayor de 3 centímetros. Un tumor es considerado mayor de 3 centímetros. Las pústulas son elevaciones de la piel del mismo tamaño de una pápula, solamente que se llena de material purulento. ¿Sí? Eso es una pústula. Las vesículas son también semejantes a la pústula, solo que el líquido es transparente, ya no es líquido purulento. Por ejemplo, el líquido purulento pustuloso de una pústula característico de una foliculitis, y una vesícula puede ser un herpes. Un herpes zóster puede ser un herpes tipo 1. Las costras, aquí hablamos de lesiones secundarias. Las costras son desecados, es cuando esos tejidos externos se secan. Puede ser la sangre que se seca, puede ser la pus que se seca y deja estas lesiones, tipo costroso. Ya puede ser de tipo sanguinoliento, de purulento y eso. ¿Ok? Entonces, así a manera de resumen, tenemos que determinar la clasificación de las infecciones cutáneas. Las primarias son cuando se establece directamente por el contacto con la bacteria, ¿no? Pueden ser infecciones superficiales, ahí tenemos al impétigo, a la erisipela, a la celulitis, y el eritertrigo. ¿Alguien sabe qué es el eritertrigo? Son lesiones parecidas a una... ¿Perdón? ¿Qué digo? Exacto. Son lesiones superficiales que afectan a los espacios puede ser los espacios interdigitales, interpediales o los espacios inguinales también. A esos pliegues, es unas lesiones de piel que afectan principalmente a los pliegues cutáneos, intertrigos, de la ingle, de los dedos, de la mano, de los dedos del pie, ¿ya? Ahí afecta el intertrigo. Las foliculitis, ya que es característico por pústulas, los forúnculos, todos estos son infecciones superficiales, no afectan a las zonas profundas. Pero hay infecciones que afectan a las zonas profundas. Miositis afecta a una inflamación del tejido muscular. Fascitis necrotizante, mionecrosis, ¿ya? Fíjense que las necrosis tipo gangrenosas pueden ser por el Clostridium o pueden ser por otras bacterias que no tengan nada que ver con el Clostridium. ¿Qué bacteria que no sea Clostridium produce también una necrosis de la capa profunda de la piel? El Biógenes. ¿Sí? Si alguna no han escuchado, al Biógenes también se le llama, y es exacto eso quería decir, se le conoce como bacteria come carne, ¿ya? Porque en algunos casos, cuando afecta capas profundas, produce una necrosis muy intensa, ¿ya? Hay un caso interesante, lo voy a pasar, de uno de los... Ajá. Bien, hay personas que se le llaman bien, ¿ya? Está bien. Entonces hay bacterias que no son Clostridium que también producen necrosis. Ya el Biógenes es uno, no es el único. También puede haber necrosis por los anaerobios que no son el Clostridium, nuevamente los bacterioides, los enterococos, las prebotelas, los fusobacterium, todos estos pueden producir mionecrosis no clostridiana, ¿ya? Ahora, infecciones secundarias se habla cuando hay algo más que induce o permite el riesgo de una infección. O sea, no es primaria. Primaria es que yo me haga una herida o yo mismo o alguna lesión primaria determina la infección de la piel. Pero secundaria es cuando algo externo está aumentando el riesgo de sufrir una lesión de piel. Mordeduras, un animal me muerda, ¿ya? Un gato me puede morder, un perro me puede morder, un animal que no conozco me puede morder y puede meterme bacterias a la piel y puede producir infecciones secundarias. Infecciones del área quirúrgica. Yo salgo de una cirugía, esa lesión quirúrgica no es bien cuidada, es infecta, es lesión secundaria, infección secundaria. Un diabético, un paciente diabético que no tiene buena irrigación, se hace una lesión en la pierna y nunca sana, ya es infección del pie diabético. O infección de las úlceras por presión. Hay pacientes que por su condición de enfermedad están meses y meses postrados en internación de hospital, pero meses. Si ustedes se quedarían meses echados en una misma posición, la piel sufre un proceso que se conoce como úlceras por presión. La piel empieza a sufrir unas úlceras debido a la presión constante, porque el hecho de que ustedes estén sentados ahorita,
están presionando la piel, ya están quitando irrigación. Y imagínense un paciente que está echado 24/7 durante 5, 6, 7 meses. Lo mismo, ¿sí? Se produce esta úlceras de compresión y se puede llegar a infectar en el paciente. Ya. Si hemos entendido la característica de las lesiones primarias y secundarias, ¿qué tipo de lesiones estaríamos observando en esta imagen? No le estoy preguntando cuál es el cuadro clínico, estoy preguntando qué tipo de lesiones ven. ¿Son máculas, son pápulas, son pústulas, son vesículas? ¿Qué son? Natalia, ¿qué ves? ¿Qué mira? No está la respuesta en la guía. Chuta. No estoy segura. No leí. Esta, ¿qué ves? Era mancha. No te mancha. escucho. ¿Dónde las máculas? Acá, ¿no? ¿Qué más ven? Ah. Pero también se ve pápulas, ¿ya? Aquí, y esto es característico, esto se conoce como un exantema máculo-papular. Aquí hay máculas y aquí hay pápulas. Ya fíjense que las pápulas están bien distribuidas y aquí hay principalmente máculas o incluso manchas, ¿ya? O sea, las lesiones de piel no se presentan por un solo tipo de lesión, por eso ustedes tienen que reconocer las lesiones de piel. Aquí hay máculas, aquí hay manchas y hay pápulas, ¿ya? En otros tipos de lesiones, por ejemplo, acá hay máculas, manchas y hay pústulas, ¿ya? Aquí hay manchas y costras. Aquí, por ejemplo, hay máculas, manchas y pápulas, ¿ya? Entonces, no, las lesiones de piel no se presentan con una sola cosa, se presentan con varios tipos de lesiones. Por ejemplo, acá ¿qué hay? ¿Quién me puede escribir qué hay ahí? Hay una úlcera, ya. ¿Qué más hay? Úlcera. Costra. ¿Ah? Hay eritemas, fíjense que toda esta área está eritematosa, unas máculas, unas manchas, perdón, eritematosas, hay una úlcera. Aquí hay costras, ¿ya? Aquí hay escamas o desprendimientos de la piel. Entonces no es una sola única tipo de lesión que se presenta en las infecciones cutáneas. Es por eso que estos cuadritos lo tienen que ir practicando ustedes. Ya búsquense, lo van a ver más profundo, no les digo que es la pena de memoria. Pero acuérdense mínimamente cómo se presenta cada tipo de infección de piel. ¿Con qué se presenta el infético? ¿Con qué se presenta la erisipela? ¿Con qué se presenta la celulitis? Todo eso sí lo tienen que saber, al menos para el examen. ¿Ok? Ahora, acá le voy a hacer un dato extra. Y capaz entra, no va a entrar. ¿Ya? Este tipo de manifestación de piel maculopapular, ¿ya? Es característica de una enfermedad. ¿Alguien sabe de cuál? Es característica de una enfermedad cuando se distribuye por región torácico y por región de las extremidades superiores e inferiores. Es decir, el paciente viene con máculas y pápulas en todo el tronco o en los miembros superiores o miembros inferiores. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál? Erisipela. La erisipela no es así. Aquí no hay bordes delimitados. No es una lesión elevada. Y la erisipela, ¿dónde se presenta? En miembros inferiores y en cara. Esto no es la cara. Tengo por ahí. Tampoco celulitis porque presenta lesiones elevadas. Las pápulas son lesiones elevadas. Hay una enfermedad que la han visto en teoría, 100% seguro. La escarlatina. ¿Ya? ¿Quién produce la escarlatina? ¿Quién produce la escarlatina? El Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Y es interesante porque de todas las infecciones cutáneas que produce el pyogenes por vía cutánea, la escarlatina es la única que su vía de transmisión no es específicamente cutánea. ¿Ya? El paciente viene con faringitis y de la nada empieza a tener un exantema maculopapular. ¿Ya? Es como un derivado. Generalmente la faringitis y este exantema de escarlatina vienen así, agarritos de la mano. Entonces no se sorprendan si ven o alguna vez ven algún paciente con un cuadro faringio y aparte con unas lesiones así en la piel. Entonces no piensen que es porque hay otra infección, es la misma producida por el pyogenes, solo que de manifestación cutánea. ¿Ok? Esta es la escarlatina. La escarlatina, a diferencia de la erisipela, según la localización, la escarlatina afecta principalmente al tronco, a extremidades superiores e inferiores. En cambio, la erisipela es de predominancia miembros inferiores y zona facial. ¿Ya? Y aparte, acá en la escarlatina no se ve
bordes delimitados. No hay un límite de esto. ¿Ya? Y aparte hay máculas, pápulas y manchas. En cambio la erisipela es una sola lesión elevada. Sí, está mejor. Como pueden ver ustedes acá. Aquí no hay pápulas, no hay pequeñas lesiones puntiformes, nada. Es directamente una gran placa elevada. No, porque te dije que diga erisipela. No. Ok. El diagnóstico de las infecciones cutáneas siempre se basa en los tres pilares: el clínico, el epidemiológico y el laboratorio. Pero el más importante es el clínico, siempre el clínico y el epidemiológico. Ya eso me da la orientación de más del 50%. Si yo, en cuanto al diagnóstico clínico, yo debo saber delimitar cuánto es la profundidad de la afección. ¿Ya? Uno con simplemente ver y tocar la lesión puede determinar si es simplemente una lesión superficial o una lesión que afectando a zonas más profundas. En cuanto al diagnóstico epidemiológico, debo saber si el paciente tiene factores de riesgo, tiene enfermedades de base que puedan afectar, es inmunodeprimido, ha tenido alguna lesión, ¿ya? Ha tenido algún tratamiento. Eso es importante dentro del diagnóstico epidemiológico. Y dentro del microbiológico, ¿ya? Se debe tomar una muestra de la zona, ¿sí? Generalmente evitando, y esto es lo importante, contaminar con la microbiota de la piel. Debemos evitar a toda costa contaminar. ¿Cómo? Generalmente se puede hacer en lesiones que son abiertas, que son pus que se está saliendo, se puede agarrar un hisopo y llevar el hisopo al cultivo microbiológico. Pero en lesiones que no están abiertas, como una pústula, un absceso, que están cerrados, o tal vez en una fascitis necrotizante más profundo, entonces no puedo yo contaminar con flora externa. Generalmente se hace esta técnica que es aspiración con aguja fina. Es decir, ¿qué hace el médico? Agarra la lesión, mete la aguja en la lesión y aspira, ¿sí? Y ese aspirado lo lleva al cultivo microbiológico. Ha evitado contaminar con la flora externa. O en el mejor de los casos agarra no me acuerdo del nombrecito, los de patología saben el nombrecito de la herramienta, saca un sacabocado de piel y lo lleva a estudio biópsico, ¿ya? Y cultivo microbiológico. Todo eso me va a evitar que se contamine con microbiota de la piel, para que yo pueda tener mi diagnóstico certero. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es un temita no tan complejo. Ya me va a ayudar Roberto. Lo molesta mucho Roberto porque es el único que está en todo lado menos en la clase. ¿Me lo puede leer, por favor? Varón de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabético. Bien. Obesidad, índice de masa corporal de 37.7 kilogramos por metro. Consulta en la atención primaria por fiebre de 38,5 grados, escalofríos y malestar general. Por una lesión en la extremidad inferior derecha que apareció hace 36 horas. La lesión es edematosa, dolorosa, brillante, sobreelevada y presenta bordes bien definidos. No refiere traumatismo ni picaduras previas. El hemorama, leucocitos de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico. No se realizó cultivo directo debido a la naturaleza superficial de la lesión. Sin embargo, el diagnóstico clínico fue consistente. Se inicia el tratamiento de antibiótico EB con ceftriaxona. A las 48 horas presentó mejoría clínica significativa, disminución del edema y resolución de la fiebre. Fue dado de alta con tratamiento ambulatorio con amoxicilina por 10 días y seguimiento de consulta externa. Roberto, ¿cuáles son los datos clínicos del caso clínico? Tiene fiebre de 38.5 grados, presenta calofrío, malestar general, tiene lesión en la extremidad inferior derecha y no tiene trauma ni picadura. ¿A qué nos referimos con datos clínicos? Roberto. Los datos que puede definir un médico con simple con un diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué dice su compañera de grado? ¿Qué dice? ¿A qué nos referimos con datos clínicos? ¿Cómo te llaman? ¿Ya qué?
signos y síntomas. Eso, ¿ya? Esos son los datos clínicos. Signos y síntomas. Está bien lo que dijo Roberto, pero no hay necesidad de leer tu guía, si quizás lo leíste en el caso clínico. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? Fiebre, presenta escalofríos, un malestar en general, presenta una lesión de carácter eritematosa, edematosa, brillante, sobrelevada, de bordes definidos. Eso es sus datos clínicos. Ignacio, ¿y cuáles son sus datos epidemiológicos? Tiene diabetes y tiene antecedentes de hipertensión. ¿Qué más? Y ¿Qué más? su índice de masa corporal elevado. ¿Ya? ¿Qué más? La edad. La edad y el sexo. ¿Sí? Lo primero que se olvida, edad y sexo también es un dato epidemiológico. ¿A qué nos referimos con datos epidemiológicos, Ignacio? O sea, los datos que presenta en el paciente. Serían factores que influyen, factores externos. Que corresponden al paciente. Los datos generales del paciente que sirven para identificar el cuadro. A ver, Jasmine. Son datos que nos contextualizan sobre el paciente, o sea, características del contexto del paciente que hay que tomar en cuenta. ¿Perdón? Que hay que tomar en cuenta estos datos para diagnosticarlo. O sea, puede o no ser parte del diagnóstico. Los datos, ahí quiero que diferencien porque cuando ustedes hagan casos clínicos tienen que saber diferenciar qué es lo clínico y qué es lo epidemiológico. El clínico es solo signos y síntomas, fiebre, calor, todos los signos y síntomas, eso se va ahí. Pero el epidemiológico no son signos y síntomas, no tiene nada que ver con signos y síntomas, tiene que ver con el contexto del paciente. Si es enfermo de algo, dónde vive, cuál es su trabajo, cuál es su sexo, su edad, si no sé, si tiene alguna adicción, si es alcohólico, tabaquismo, si vive solo, si gana mucha plata, si gana poca plata. Todo eso es contexto del paciente que va en datos epidemiológicos. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, los datos clínicos son todos los que mencionábamos, ¿no? Los datos de laboratorio son que presentaban el hemograma de leucocitosis. Cualquier infección presenta leucocitosis, eso es obvio, ¿no? Algunas no, todas algunas. Los datos epidemiológicos son todos los que dijo Ignacio, más el sexo y la edad. ¿Ok? Es un adulto mayor y varón. ¿Cuál es, primeramente que nada, antes de que sigamos, Álvaro, qué es diagnóstico diferencial? Son otro tipo de enfermedades que pueden ser similares a las cuales vamos a diagnosticar. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Aquí dice que como son bordes limitados, se nos puede poner una celulitis al inicio, por lo que es enrojecido, pero los bordes limitados no se lo crecen. Exacto. Cuando ustedes tengan, y van a hacer, me gustaría que hagan este ejercicio en diagnósticos diferenciales, pongan todos los posibles diagnósticos. Ahí está la erisipela. Pero todo solo puede ser la capaz de celulitis. ¿Qué otra lesión de piel se presenta de la misma forma? La biodermitis, el eczema. Hay un montón. Esos son diagnósticos diferenciales, ¿ya? Son otros cuadros clínicos que parecen a lo que yo estoy pensando. ¿Y el diagnóstico final cuál es realmente? Erisipela. ¿Pero por qué han pensado en erisipela y por qué no en celulitis? ¿Por qué no en biodermitis? ¿Por qué no en eczema? Bordes delimitados y lesión elevada. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Fíjense entonces que en caso de los datos clínicos, ¿ya? Varía mucho o tiene mucha predominancia la clínica para el diagnóstico de las enfermedades de tipo cutáneo. Aquí el año pasado estaba el diagnóstico presuntivo y ahí todos le ponían erisipela y agente piógenes, ¿no? Aquí ahora me está pidiendo otra orden, es diferencial. De que se le pusieron solo piógenes y erisipela, agréguenle otros diagnósticos diferenciales, porque no es el único. También agentes etiológicos, puede ser el audio, ¿no? Puede ser otro. Eso agréguenle. ¿Ok? Y al final me quedo con mi diagnóstico final de erisipela, estreptococcus. Vamos a ir con la ronda de preguntas. Micaela, ¿cuál es el agente más frecuente de la erisipela? ¿El audius,
El Piógenes, la Pseudomonas, la Escherichia coli. ¿Perdón? El Piógenes. Ya, muy bien. El Piógenes. No te gritas. ¿Qué característica clínica tiene Michelle? ¿Qué característica clínica tiene la erisipela a diferencia de la celulitis? ¿La lesión de los bordes difusos? ¿La lesión de sobrelevada con bordes bien definidos? Okay. La característica clínica diferencial de celulitis erisipela es los bordes bien definidos. Josué, ¿en qué lugares del organismo se localizan estas lesiones de la erisipela? Faciales y extremidades inferiores. Vamos a ver. ¿El diagnóstico de una erisipela, Miguel, es principalmente clínico o microbiológico? Clínico. Estamos bien. Se desacomodó toda la nota. ¿Qué entendemos por piel eritematosa? Un área de la piel que está enrojecida. ¿Ya? ¿Qué entendemos por IMC? Índice de masa corporal. ¿Para qué sirve? Para medir si una persona está Para en determinar el buen estado estado. condicional del paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de referencia de un índice de masa corporal? 18, algo a 22. ¿De dónde a dónde va? De 18 a 22 por ahí. 18,5 a 24,9. ¿Ya? Todo el rango de referencia de IMC. Dentro de eso el paciente está en un buen peso. Se sube de 25, está en sobrepeso. Baja de 18, está desnutrido. ¿Ya? Me sirve para entender el contexto nutricional del paciente. ¿Y qué valores puedo tomar si el paciente se ve delgado y tiene mayor peso? Ah, ya. Es interesante. Yo como experiencia les cuento que cuando estaba en mi práctica con el doctor Toledo, en medicina interna, nos mostró un paciente nos dijo que hagamos todos los datos que veíamos de él. Y yo lo vi flaquito al paciente y le puse desnutrido, ¿no? Porque era flaquito. Y el doctor me regañó, me dijo, ¿cuál es su criterio para decir que es flaco? ¿Para qué es desnutrido? Tengo que tener Digo que sí. una evidencia. Y al hacer el índice de masa corporal estaba en 19. No estaba desnutrido, estaba dentro del parámetro normal. ¿Ya? Entonces, el aspecto externo generalmente no es tan confiable. A no ser que lo vean hueso o huesito, ya puede decir que sí es desnutrido. Pero después no. Hay pacientes que pueden ser delgados, pero tienen todavía grasa corporal y les da peso. O puede ser incluso, sí, es eso. Son pacientes delgados, pero tienen grasa corporal. Ya tienen tejido celular subcutáneo y eso no es desnutrición. ¿Okay? Hablamos de desnutridos visualmente cuando esos pacientes no tienen tejido celular subcutáneo. Vos le agarras al paciente y es directamente este grosor de la piel que se agarra, no hay. ¿Sí? Es directamente delgadísima la piel y directamente se notan los huesos con claridad. ¿Ya? No tanto, todavía hay más atrás. Acá hay suficiente tejido. La más delgada. Ahora acá, edema sin fobia. ¿Qué entendemos por edema sin fobia? Primeramente que nada, ¿qué es fobia, Miguel? No, ¿qué es edema, perdón? Inflamación. Inflamación de la piel. Edema no es inflamación. Te odio. ¿Qué es edema? Jairo. Es una presencia de líquido, es decir, se hincha en palabras vocales, una zona hinchada. Eso es edema. Sí, pero bueno. Voy a saltar un cachito a la parte final, porque quiero mostrarles el edema. No confíen en las mujeres mienten. Ya. Fíjense, un edema es un área hinchada, ya sea de la piel. Y ahí es donde tenemos que verificar si es con fobia o es sin fobia. ¿A qué se refiere eso? Un edema es algo hinchado, eso ya lo sabemos. Pero ¿a qué se refiere con fobia y sin fobia? Ahí hacemos una maniobra sencilla que es nada más que a esa hinchada presionamos durante 3 segundos con el dedito. Si al momento de retirar el dedo se queda la depresión varios segundos, es un edema con fobia. ¿Ya? Si al momento de presionar y al instante la piel retorna a su forma normal, es sin fobia. A ver, ustedes agarren su antebrazo y presionen durante 3 segundos. Y luego suéltenlo y fíjense si se queda una depresión. ¿Se queda? No, pero en pacientes que tienen un edema, de ahorita les voy a dar qué tipo de edema, a algunos pacientes sí se les queda esa fobia. A eso se conoce como edema con fobia. Edema con fobia es después una zona hinchada que a la presión deja una depresión durante varios segundos. ¿Okay?
Ahorita vamos a ver eso. Entonces, una edema sin fobia es una extravasación de líquido que está hinchado, que no deja bolladura al dejar la presión, ¿sí? A eso le pueden llamar el signo de Godet. El signo de Godet. Es signo de Godet positivo cuando tiene fobia y es signo de Godet negativo cuando no deja fobia. ¿Okay? ¿Qué me hace pensar en un signo de Godet positivo o negativo? Un signo de, es decir, yo veo una zona hinchada, puedo decir que está inflamada, ¿sí? Porque uno de los signos de la inflamación es la hinchazón, ¿sí? Pero no puedo realmente decir si es inflamación o no hasta realmente determinar este signo de la fobia, ¿ya? Si yo veo un paciente que no tiene fobia y está hinchado, probablemente sea una inflamación. Un signo de Godet negativo es de causa inflamatoria, ¿sí? Pero un signo de Godet positivo y una zona hinchada generalmente no es de causa inflamatoria, es de causa de extravasación de líquido por otras causas. Puede ser que el paciente tenga problemas renales, puede ser que el paciente tenga problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales o otros síndromes nefróticos, síndromes nefríticos. Muchas patologías producen extravasación de líquido de no inflamatorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo diferencio? Simplemente presionando, ¿ya? Entonces, mi diagnóstico cambia. Si yo veo un paciente con una pierna hinchada, no está roja, pero está hinchada, le hago el signo de Godet y me sale negativo, entonces no voy a pensar que está infectado esa zona, porque no, debe ser otra causa, ¿sí? Pero si yo veo una zona hinchada, veo que está medio rojo y le hago el signo de Godet y es negativo, probablemente y más seguro que sea una causa infecciosa, inflamatoria. ¿Ok? ¿Me lo puede leer el caso número 2, Ayelen? ¿Cuáles serían Ayelen los datos clínicos? Los iniciales podría decir dolor, edema del pie derecho, piel pálida, vómitos, penetración y fiebre del primer sentido. ¿Ya? Después, Los posteriores serían el cambio de piel marrón, secreción fétida y taquicardia y ansiedad escénica. nada más. También podría entrar la hipotensión, Sí. el estupor y la insuficiencia Insuficiencia renal no es como que se puede ver, no. Es más que todo un diagnóstico, porque hipotensión y estupor sí son signos. Todos son los datos clínicos. Excelente. Daneiva, ¿y cuáles son los datos epidemiológicos? A ver, Roberto, ¿cuáles son los datos epidemiológicos? Varón de 55 años, Ya, tiene diabetes, ya, excelente. El tren. y presenta un trauma. Presentó un trauma, ok. Y aquí es lo que les decía, en un paciente con gangrena, esto es una gangrena gaseosa, pero vamos a desglosar porque generalmente las gangrenas gaseosas no aparecen de gangrena directa. Primero aparecen en un cuadro inflamatorio muy similar a la celulitis, ¿sí? Pero que posteriormente se hace más grave. Aparece la coloración marrón, secreciones fétidas, eso es característico de una gangrena. El olor es insoportablemente fétido, ¿ok? Y si no se hace nada, el paciente puede fallecer. Es una infección muy grave. La clínica, todo lo que digo ayer, ¿ya? Los signos iniciales y los posteriores. En el dato del laboratorio, el cuadro me dice que son bacilos gram positivos y muy probable que sea un Clostridium perfringens, ¿ya? Los datos epidemiológicos, lo que dijo Roberto, es un varón de 55 años, es diabético, referido a un traumatismo en la zona. ¿Cuál sería el diagnóstico, Natalia? Diagnóstico sería necrosis gaseosa por Clostridium perfringens, serotipo A, toxina alfa. Excelente, sería una gangrena gaseosa por el Clostridium perfringens serotipo A. ¿Cuál es el tratamiento?
que sacudían, el que sacudían. Verónica. Ahí está. No te escucho acá. ¿Le puede dar penicilina a un clostridium perfringens? No puede ser. No le escuché nada, Verónica. Es una pregunta de teoría. Valeria, ¿cuál es el tratamiento de este cuadro? Fuerte, que te escuchas atrás. Debridamiento quirúrgico. Debridamiento. ¿Ya? Se puede dar antibiótico-terapia, dependiendo del cuadro, puede utilizarse un... Antitoxina. Y se tiene que dar la antitoxina para neutralizar la toxina alfa. Ok. Algo característico de las infecciones por anaerobios, por el clostridium, es la crepitación. ¿Sí? ¿Cómo yo determino la crepitación? Es sencillo. Aquí tengo la lesión que parece celulitis. ¿Ya? Agarro y empiezo a hacer presión y se escucha un crujido. ¿Ya? Y sí, son muy sordos con el estetoscopio, pero al momento de hacer presión se escucha. Y una celulitis normal que causa no clostridial no se escucha la crepitación. ¿Qué es la crepitación? Acumulación de gases, ¿ya? Porque son anaerobios y empiezan a producir gases. Y esos gases suenan. Traumatismo es toda lesión que se pueda producir por acciones mecánicas externas. La secreción fétida es ese dolor desagradable y hubo tensión es una disminución de la presión arterial. Sí, hay que esperar. Si no viene, le voy a hablar ahorita, pero esperen. Yo creo que a este punto ya saben cómo llenar esto. ¿Ya? En su examen ya no puede haber fallas. No. Ya no va a estar ese tipo de cosas. Pero, ¿qué? Desde este cuadro clínico. Ya lo puse así. ¿Cómo te llamas el de atrás? ¿Usted? Sí. Douglas. La verdad no sé. ¿Qué características presenta la bacteria de este cuadro clínico? ¿Cómo que dónde estamos? Ay, Dios mío. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos, Douglas? No le escucho. Yo le puse. Pero, ¿cuál es el factor de virulencia principal de esta bacteria, Gabriela? La toxina alfa. ¿Qué otras infecciones puede producir la misma bacteria, Diego? Enteritis necrotizante, ¿Qué más? infección alimentaria. Ok. De acuerdo al lugar de la infección, esta bacteria, ¿de qué carácter es? Ayelén. Ayelén. Histotóxico. ¿Ya? ¿Cuál es el hábitat principal de esta bacteria? Ya sabía eso. El hábitat principal de la bacteria. Suelo y tierra. Ok. ¿Y en el organismo humano esto es flora o es microbiota? ¿Qué dice Micaela? ¿De dónde es flora o no? ¿Qué dice Micaela? ¿Sí o no? ¿De dónde? Intestino dice. De los intestinos, porque esto ya es su teoría, ya lo No la sé. escuchó. No la Ok. escuchó. Es microbiota intestinal en forma vegetativa, no en forma de esporo. Ahora sí, ¿cuál es Darío? ¿Cuál es el agente? ¿Darío o Darío? ¿Cuál es el agente biológico más común de las infecciones de piel y partes blancas? El audio, es el que hemos visto a cada rato, audios. Eunice, ¿qué infección cutánea se caracteriza por una placa eritematosa brillante con bordes bien definidos? Excelente. Diga un nombre, a ver. ¿Ah? Sergio. No digo Sergio Montaño. Ahí está Sergio Montaño. Sergio, en el caso de una sospecha de Staphylococcus aureus MRSA, ¿cuál es un antibiótico alternativo recomendado? Amoxi, Clinda, Cefa, Ampi, penicilina o ninguno de esos.
tengo ¿Sí o no? un cuaderno del que copié. Sí, el género de las glicosamida y el trimetoprim sulfametoxazol son recomendaciones para un MRSA CA. MRSA CA. Sí, pero para un MRSA intrahospitalario es vancomicina o linezolid, una cephalosporina de quinta. Anden mucho cuidado con eso, ¿sí? Para un MRSA CA que produce infecciones de piel, solamente de piel, si son infecciones sistémicas no vamos a utilizar clindamicina, ¿ya? Ahí vamos a utilizar la clindamicina o también el trimetoprim sulfametoxazol, ¿ya? Cualquiera de los dos. Puede ir a la meningitis. ¿Cuál sería la complicación más rara que puede surgir después de un impétigo estreptocócico licero? Sí, la glomerulonefritis aguda es característica. ¿Produce glomerulonefritis o produce fiebre reumática? ¿Ya? Casi copia. A ver, la última del borde lateral. Usted, la última. ¿Cómo se llama? Elizabeth. El fenotipo de resistencia a la penicilina mediado por beta-lactamasa implica resistencia a B. Creo. o en otras palabras, una bacteria que produce beta-lactamasas, ¿a qué es resistente? Penicilina. Penicilina. Solamente a penicilina. Beta-lactámico. A beta-lactámico. Beta-lactámico. Sí, excepto a cuáles. ¿A qué beta-lactámico? No, se está aprendiendo excepto a qué beta-lactámico. Excepto los resistentes a beta-lactamasas, oxacilina, cloxacilina, nafcicilina, meticilina. ¿Ok? Por favor. ¿Qué infección cutánea? Weldon, no. Carlos. Algún día voy a aprender su nombre. ¿Qué tipo de infección cutánea se asocia, Carlos, con pseudomonas aeruginosa y se presenta con una úlcera con costra negra? Es característico de una pseudomonas un ectima gangrenoso, no se olviden. ¿Ok? Pablo, como médico, ¿qué prueba debe pedir al laboratorio para saber si es un Staphylococcus aureus productor de beta-lactamasas? Un antibiograma. Un antibiograma sencillo, sencillísimo. Danitza. Los genes del aureus que codifican beta-lactamasas están localizados en plásmidos de pequeño tamaño que se puede transferir de una célula a otra por un mecanismo de transferencia genética que se llama conjugación, lo que implica transmisión de plásmidos a través de dos bacterias de conjugación. En el examen teórico le pusieron endocitosis a algunos, no sé por qué. Sí, pero es conjugación. O le pusieron otro, que nada que ver. Y vamos a cerrar con Josué. Con el paso de los años, el aureus ha adquirido resistencia a varios antibióticos. Esta resistencia se debe a la adquisición del gen. Ese no se olvide. Este gen es el aureus, el que puede tener el aureus, el MEC-A, que le da resistencia o muta, hay una mutación de las proteínas PBP, que eran el sitio blanco de los beta-lactámicos. Y ustedes saben que los tipos de resistencia bacteriana, con una bacteria muta al lugar donde un antibiótico actúa, el antibiótico no sirve más, porque cambia el lugar donde se va a unir. Este gen MEC-A le hace que su PBP del aureus mute, y por ende ya no sean los antibióticos beta-lactámicos útiles. Ya sabemos qué significa MRSA. Resistente a meticilina, no le doy ningún beta-lactámico, excepto cefalosporinas de quinta, excepto vancomicina o linezolid. Una visa es resistencia intermedia a vancomicina, no me sirve beta-lactámicos, vancomicina me sirve a dosis diferentes, no a dosis estándar. No a dosis estándar. ¿Okay? Una guisa es aureus resistente intermedio a glicopéptidos, no me sirve ningún tipo de glicopéptidos, ningún tipo de beta-lactámico, busco otro grupo, ya puede ser un linezolid capaz. Fíjense que con el pasar de los años, el aureus hace aproximadamente 70 años, con una penicilina lo eliminaba. Ya después aparecieron los MRSA, ya después aparecieron los VISA, y actualmente hay aureus que tienen resistencia a la vancomicina, y peor aún hay aureus que tienen resistencia a más grupos antibióticos. Cada año va a haber más bacterias más resistentes a más antibióticos. ¿Okay? Ya, eso es todo.